¿Qué tal? Bienvenidos a esta exposición de levantamiento topográfico básico para vialidades por Antonio Cruz Sergio de la materia de obras de urbanización impartida por el ingeniero César Armando Gómez Ramírez. Muy bien. La planeación y desarrollo de pequeñas y grandes obras civiles como casas, edificios, calles, puentes o carreteras no serían posibles sin la ayuda de la topografía, ya sea para llevar a cabo proyectos rurales o urbanos, desde un simple alumbrado, la construcción de ciudades enteras o incluso para determinar el valor catastral de una propiedad, contar con un adecuado levantamiento topográfico resulta indispensable para nosotros como ingenieros e incluso los arquitectos. La topografía está fundamentada en la ejecución de obra y debe realizar, es fundamental en la ejecución de obra. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta exposición del tema Levantamiento topográfico básico para vialidades por Antonio Cruz Sergio de la materia de obras de urbanización impartida por el ingeniero César Armando Gómez Ramírez. Muy bien, comencemos. La planeación y desarrollo de pequeñas y grandes obras civiles como casas, edificios, calles, puentes o carreteras no serían posibles sin la ayuda de la topografía, ya sea para llevar a cabo proyectos rurales o urbanos, desde un simple alumbrado, la construcción de ciudades enteras o incluso para determinar el valor catastral de una propiedad, contar con un adecuado levantamiento topográfico resulta indispensable para nosotros como ingenieros e incluso los arquitectos. La topografía es fundamental en la ejecución de obra y debe realizarse con tres premisas fundamentales. Como primera premisa tenemos la responsabilidad. La obra se ejecutará en función a las referencias marcadas en topografía. Por ello, una medición errónea puede dar lugar a un trabajo erróneo y, por consecuencia, problemas que esto conlleva. La velocidad. Si retrasamos la ejecución de los trabajos topográficos, también estaremos retrasando la siguiente fase, como por ejemplo puede ser la construcción o el movimiento de tierras. La sencillez. Las marcas se deben delimitar y establecer de una manera sencilla para que éstas puedan ser comprendidas e interpretadas por todos los profesionales implicados. Los levantamientos topográficos resultan de gran importancia por muchas razones. Entre las más relevantes destacan las siguientes. Ayudan a calcular y delimitar áreas. Permiten el desarrollo de los planos arquitectónicos. Se pueden medir distancias y ángulos verticales y horizontales. Generan coordenadas tridimensionales de gran utilidad en el proyecto por computadora. Miden con exactitud los niveles, desniveles, deslindes y elevaciones de un terreno o superficie. Además, contribuyen al análisis de suelo, el hábitat, su aridez e incluso el tipo de vegetación. Ahora que hemos visto cuál es su importancia, veamos a qué se refiere el levantamiento topográfico. Para empezar, la etimología de la palabra topográfico nos pone plenamente en la situación. Topos significa lugar, en griego, y grafein, escritura, o descripción, o incluso representación gráfica. Así pues, el levantamiento topográfico consiste en realizar una topografía de un lugar determinado. Digamos entonces que el levantamiento topográfico es la primera fase del estudio técnico y descriptivo de un terreno. Se trata de examinar la superficie cuidadosamente, teniendo en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del terreno, pero también las alteraciones existentes en el terreno y que se deben a la intervención del hombre, como por ejemplo la construcción de taludes, excavaciones, canteras, entre otros. Y ahora bien, ¿en qué consiste un levantamiento topográfico? Bueno, pues un levantamiento topográfico consiste en un acopio de datos para poder realizar con posterioridad o en gabinete, como comúnmente se le conoce, un plano que refleje el mayor detalle y exactitud posible del terreno en cuestión. La instrumentación necesaria para realizar levantamientos topográficos consta de equipos que miden ángulos, desniveles, distancias y coordenada. Existen instrumentos topo-óptico-mecánicos como las brújulas taquimétricas, los teodolitos y los taquímetros. Con el avance de la tecnología y la introducción del GPS han surgido instrumentos electro-ópticos con el que se pueden llevar a cabo los distintos tipos de medidas
que antes necesitaban de equipos diferentes. Se trata de las estaciones totales. Las estaciones totales son el resultado de incorporar un distanciómetro, que no es más que un medidor de distancias a un teodolito electrónico. Con la estación total se pueden calcular a tiempo real distancias, elevaciones, desniveles de distintos puntos, entre otros. Además de la estación total, los receptores con GPS también se han convertido en un instrumento de gran utilidad en los trabajos relacionados con el levantamiento topográfico. Existen diferentes tipos de levantamientos en un terreno. Entre ellos podemos encontrar levantamiento topográfico urbano, catastral, de construcción, hidrográficos, forestales, por mencionar algunos. Estos son los que vamos a describir a continuación. El levantamiento topográfico urbano hace relación a las solicitudes de los requisitos del municipio para que quede representada la planimetría de cada edificio, terreno, vía, calle, etc. Estos los podemos encontrar en los municipios, puesto que tienen copias de su cartografía en la Oficina de Planeación Urbana o Catastro Municipal, para verificar el estado del suelo urbano, vías, actualización del valor de suelo, nuevos planes de desarrollo urbano, obras, tasas de impuesto, entre otros. Es necesario contar con al menos 2 puntos de control que tengan coordenadas geográficas establecidas para poder llevar a cabo el servicio en el terreno. Se requiere una mayor precisión en la medición. Si existe un catastro urbano elaborado con anterioridad, será obligatoria su utilización a modo de consulta o referencia y se validará con el nuevo levantamiento. Para su uso, habrá que hacer un previo control de calidad de la información existente para comprobar su validez. Ahora bien, respecto al levantamiento topográfico catastral, su finalidad es obtener las medidas reales de los linderos y superficie del predio, tomando como base la documentación correspondiente y el resultado de la diligencia. Esto es, para dar certidumbre a los propietarios y a las dependencias públicas y privadas en cuanto a las medidas y superficies del predio, cuyo resultado solo se podrá utilizar para trámites administrativos para los fines que haya lugar. Por ejemplo, fusión, segregación, deslindes, alineamiento, entre otros. Para ello, se realiza el recorrido en el campo para identificar los límites del inmueble y medición de los mismos a fin de obtener la medida de cada uno de sus lados, orientación y colindancias, así como la superficie total real. Además de lo ya mencionado, se pueden elaborar informes técnicos para corregir alguna discrepancia en el catastro o en el registro de la propiedad. Pueden ser necesarios para llevar a cabo deslindes o amojonamientos. Es también conocido como mapa parcelario, plano catastral o plano parcelario. Ahora bien, el levantamiento topográfico de la construcción consiste en conseguir medidas, dimensiones, a través de un punto visual de referencia con respecto a una edificación, obteniendo de esta forma su geometrización con datos exactos, de los cuales nos da un indicio para poder elaborar nuestro levantamiento y ejecutar nuestra obra. Este tipo de levantamiento se utiliza para localización de estructuras grandes, maquinarias, represas, entre otros. En este tipo de levantamientos, el topógrafo ha de estar permanentemente en la obra para ir revisando y estar pendiente de lo que se va a ir haciendo. También puede ser utilizado para el replanteo de ejes de obras, niveles de referencia, entre otros. El levantamiento topográfico hidrográfico hace mención a un estudio hidrográfico que tiene como principal finalidad recabar información relativa a las características físicas de área cubiertas por agua. La información es esencial para la elaboración de cartas náuticas modernas que muestren profundidades disponibles, canales, rompeolas, muelles. Además, ayuda a la navegación y otros detalles de interés. Los levantamientos hidrográficos sirven para la planificación, desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de las vías navegables en ríos y mares. Estudio y control de proyectos de obras de ingeniería que se desarrollan bajo la superficie del agua. Por ejemplo, la cimentación de estribos y pilas de puentes carreteros, los túneles subfluviales y los diques, dársenas, tomas de agua, defensas de costas y puertos,
Esto por mencionar algunos. Los levantamientos hidrográficos, además, son imprescindibles para la determinación de las líneas de ribera, es decir, en los ríos, los perilagos, en los lagos y las líneas de costas marítimas, es decir, en el mar. Estas operaciones están fundamentadas para la definición del deslinde entre la propiedad pública y privada, y de ser necesario, el conocimiento a la hora de proyectar cualquier obra pública. Por el hecho de ser una superficie no visible, quedan excluidos como método de captura de datos, la fotogrametría y la teledetección, salvo para la porción terrestre que incluya el levantamiento. Generalmente se puede utilizar estación total o GPS en formato GNS y RTK. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el levantamiento topográfico forestal. Este se encarga de realizar un análisis e interpretación pormenorizada del mapa topográfico a través de distintos instrumentos aplicando las nociones propias de la disciplina y la cartografía. Estos estudios cuantifican y realizan análisis de áreas agrícolas o de explotación forestal, determinan la medición y superficie de las zonas naturales, determinan la extensión de superficies de bosques, humedales, pantanos y zonas selváticas y rústicas. Además, estos estudios son utilizados ampliamente por organismos públicos de conservación ambiental y de explotación maderera principalmente. También se utiliza para el estudio de las áreas de siembra específica de tipos de árboles, con el fin de obtener información de madera para explotar a futuro. Desde el punto de vista ecológico para la conservación tanto de bosques naturales como de los afluentes de agua. Ahora bien, vamos a dar un breve repaso a las formas de medición, las cuales se dividen en tres principalmente. La forma directa. La medición geodésica hace referencia a la toma de información de distancias y ángulos de campo y la aplicación a los principales puntos de geometría y trigonometría, con el propósito de determinar la forma, dimensiones y posición de grandes extensiones terrestres mediante levantamiento horizontal y vertical o por medios topográficos en campo. La forma indirecta. Esta tiene como objetivo el reconocimiento de las dimensiones y posición de los objetos en el espacio, mediante procesos de registro, medición e interpretación de imágenes fotográficas, básico para la elaboración de toda la cartografía, ya sea topográfica, temática o catastral. El objetivo principal de la fotogrametría es la extracción de información registrada por las imágenes aéreas para elaborar mapas topográficos, determinar coordenadas en el terreno, diseñar carreteras, canales o cualquier obra de ingeniería civil o por medio de imágenes de sensores remotos. La forma mixta. Esta, como su nombre le indica, es la combinación de los métodos anteriores. Podemos mencionar como ejemplo un vuelo fotogramétrico con puntos de control establecidos mediante un GPS RTK. Ahora bien, como conclusión, podemos decir que el ingeniero topógrafo civil, entre otros, son los encargados de la recopilación e interpretación de datos y manejo de equipo especializado, y sus funciones son requeridas previa al inicio de un proyecto, durante y después en algunos casos. El levantamiento topográfico es un elemento indispensable hoy en día en la obra civil y en muchos ámbitos más de la construcción. El conocer qué tipo de levantamiento se realizará y sus alcances nos permitirá una mejor noción desde gabinete para planificar, elegir los equipos y herramientas necesarias, organizar la logística, entre otras cuestiones que se verán reflejados en los trabajos realizados. Muy bien, dicho lo anterior, no queda más que agradecer por su atención. Gracias.